velitas para entregarle a los asistentes cuando estemos ahí en el acto. Por eso no corramos tanto que a las 4:30. Ahorita viene César. Es que están cumpliendo 20 años del asesinato del artesano. Estamos con César Augusto Giraldo, un compañero de muchos años aquí en el espacio público. Hoy queremos preguntarle a él cómo fue la experiencia que él vivió en la administración de Marta Elena Bedoya. Fuimos perseguidos con perros alemanes, borillos, vigilantes, borillos eléctricos, nos quitaban la mercancía, nos la robaban, nos atropellaban. Yo vi uno que vivía amenazado de matarme antes de los 3 días de la muerte del finado Jonaririo Carmona. Fuimos muy perseguidos, atropellados por la policía pública. Cuando Jonaririo Carmona muere, ¿cómo se entera usted del asesinato de Jonaririo? Que fue golpeado en el camión, encontraron muchos hematomas, atropellado, orillado por la Policía Nacional y en el espacio público. ¿Qué piensa usted de hoy, 20 años después de ese hecho? ¿Qué piensa usted? Yo veo que eso quedó impune y nos siguen, o sea, atropellando. Sí, nos siguen atropellando y... ¿No ha visto ningún cambio usted en el espacio público para los vendedores informales? Nada, sigue lo mismo. Igualmente. Perfecto, esas son las palabras de César Augusto Giraldo, un vendedor de más de 40 años en el espacio público que vivió los atropellos de la administración de Marta Elena Bedoya. No, ahorita. ¿Qué hora es? Estamos con Carlos Valencia, docente, defensor de derechos humanos. Él vivió la experiencia en la administración de Marta Elena Bedoya con el sector informal. Queremos preguntarle a él cómo vivió esa experiencia desde los derechos humanos. Bueno, Mario, agradezco este espacio. Efectivamente, el tema del espacio público, no solamente el tema de las ventas informales, sino también el tema del habitante de calle, que es un tema de preocupación ciudadana. Nos ha tocado vivirlo desde las organizaciones de los derechos humanos, pero en particular en el centro de la ciudad fui testigo directo de todo el tema de la represión que se dio durante las pasadas administraciones de la señora Marta Elena Bedoya y en particular el hostigamiento que se dio contra el artesano Jonaririo Carmona, que finalmente desembocó en su fallecimiento. Recuerden que días anteriores funcionarios y miembros de la Policía Nacional venían haciendo operativos, pero en particular se habían ensañado con este artesano y mercancía a personas. A él lo subieron a la fuerza exactamente un día viernes como hoy, pero en ese día fue el 20 de junio, fue un viernes. El sábado, curiosamente, está aquí nuestro compañero Gildardo, que ha sido un líder histórico de las luchas aquí en el municipio de Pereira, de todo tipo de luchas sociales. Siempre ha estado Gildardo. Me llamó y me comentó pues lo que había pasado con Jonaririo. Yo fui quizás de las primeras personas que al día siguiente, el sábado por la mañana, fui al Hospital San Jorge y vi cómo había quedado el compañero. Prácticamente tenía en la parte de la columna, estaba acostado y tenía unas pesas porque prácticamente lo habían descerebrado. Fue por el mal manejo que se dio toda esta situación y finalmente desembocó que el 24 de junio
falleció. Lo curioso de este tema es que hemos vivido el tema de las ventas ambulantes durante muchos años entre la represión y la desidia oficial. Hoy, digamos que siguen haciendo operativos, que no se ha presentado la represión en hechos como los que acontecieron con Don Alirio, pero igual sigue la persecución de otras formas más sutiles como los comparendos que diariamente le colocan a los vendedores que sobreviven y no tienen de dónde pagar un comparendo, el decomiso de mercancías, el fallecimiento que se ha dado de cantidad de vendedores esperando que se dé una política pública que les permita salir de ese entrampamiento que le tiene la administración municipal, porque a pesar de que hay miles y miles de recursos supuestamente destinados al espacio público, estos nunca han llegado, no ha habido un capital semilla, no han vuelto a dar módulos para que la gente pueda organizar sus ventas, no ha habido forma de un proceso de financiamiento para evitar el gota a gota. En fin, hoy los vendedores que hace 20 años, 30, 40, 50 o 60 años estuvieron esperando una política pública, se nos están muriendo en las calles. Esta semana recordemos la muerte de Johnson, compañero toda la vida en las ventas ambulantes, el compañero Luna, artesano, Dari López. Dari. O sea, es una historia terrorífica que vimos en la ciudad de Pereira y que llamamos hoy, que vamos a hacer una actividad en homenaje a la memoria de Don Alirio, porque representa a esas miles de víctimas. Un homenaje que vamos a hacer hoy a las 4 de la tarde en la calle de los Artesanos, para recordarle a la administración pública de la responsabilidad política que tiene por no haber atendido a estas familias que esperan unas soluciones. Él se convirtió en un símbolo de lucha, Don Alirio Carmona, para el vendedor informal. Hoy, 24 de junio, se cumplen ya 20 años de ese hecho. ¿Qué piensa usted de las políticas que han habido desde Magdalena a hoy? No, por eso, siempre han tresellado entre la represión y el relajamiento en cierta medida que ha llevado a que se ocupe el espacio público, pero sin soluciones. Y es que el caso de Don Alirio es similar porque a veces las políticas represivas de los funcionarios y de las administraciones buscan golpear políticamente a los gremios para que la gente, y eso hace mella en cierta medida en el trabajador, porque sabe que enfrentar al Estado, que enfrentar esas políticas tiene unas consecuencias sobre su vida. Yo reflexionaba esta mañana el caso del asesinato de Lucas Villa. A Lucas Villa lo matan en un sitio público donde hay cientos de personas para mandar un mensaje a los manifestantes de que deben callarse, y eso es lo que no podemos permitir, máxime en un gobierno que hoy aspira a tener unas políticas de cambio. En ese sentido, desde aquí, desde los gremios de los vendedores informales, hay que hacerle un llamado al gobierno nacional para que efectivamente se apersone el tema de las ventas ambulantes, al doctor Bernardo Jaramillo, que es el director territorial del Ministerio de Trabajo. No podemos seguir permitiendo que los recursos públicos los sigan dilapidando las administraciones. Hoy están llamando a los vendedores a unas mesas cuando ya prácticamente está de salida este gobierno de Carlos Maya, cuando no han hecho nada, cuando han supuestamente hecho capacitaciones para el empleo y ningún vendedor ha estado inscrito en esos programas. Hay que recordar que hay una ley, la ley 1988, que buscaría como reglamentar y brindarnos posibilidades de espacio público, pero eso nunca se ha hecho. Carlos, muchas gracias por tener en cuenta al gremio de los vendedores informales y más como defensor de derechos humanos, porque recordemos que si no hubiera sido por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación PAES, las centrales obreras en la época del 2003, yo creo que
la situación de los vendedores informales hubiera sido mucho más grave, aunque fue gravísima lo que se vivió. Gracias a ustedes se frenó esa violencia que venía indiscriminada contra el sector informal. 20 años de la muerte de John Alirio Carmona, para que la memoria nunca muera. Presente, presente, presente. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mario Castro Castro. Hago parte de las ventas informales de la ciudad de Pereira. Es importante saber que en el 2003 el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del Risaralda presentó un informe a la comunidad nacional e internacional para denunciar lo que estaba sucediendo referente a las ventas informales en la ciudad de Pereira, en la administración de Martalena Bedoya. Este es el informe total de ese momento, que vale la pena leerlo. Y dice a continuación: 26 de junio del 2003, en defensa de los vendedores ambulantes de la ciudad de Pereira, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y ante sus organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos la grave situación de los vendedores ambulantes de la ciudad de Pereira. Julio César Grajales Zúñiga, Ángel Robles Pérez, Gloria Patricia Bustos, Guillermina Amilcon, Gustavo Vargas Monsalve, Jairo de Jesús Correa, James Jaramillo, John Elkin Gómez, José Gildardo Jiménez, Leticia Vergara Taborda, Luis Ovidio Montoya, Mario Castro Castro, Mary Rodríguez, Óscar Augusto Bolano Gallego, Rosalba Mejía, Sonia Lucía Bernal, Yolanda González, Liliana Pulgarín, Fabián Carmona Bonilla, Argeni Ramírez, César Puerta. Estas personas somos vendedores informales, los que acabo de nombrar. Hechos. Primero, el pasado martes 16 de junio en la calle 18 entre carreras sexta y séptima, los funcionarios de espacio público en conjunto con los agentes de policía iniciaron un operativo donde golpearon fuertemente al señor John Alirio Carmona Bonilla. Dichos funcionarios de espacio público le hurtaron la mercancía y lo amenazaron diciéndole que no volviera al sector. 2. El viernes 20 de junio en el mismo sector relacionado en el hecho anterior, nuevamente ingresaron los funcionarios de espacio público. Estos, al ver al señor John Alirio Carmona, lo golpearon fuertemente en varias partes del cuerpo. Posteriormente, él mismo fue puesto en el camión de espacio público y consecuencia de dichos golpes, el señor Carmona fue internado de urgencias en el Hospital Universitario San Jorge, al cual le dictaminaron un trauma cervical severo, lo cual significó que la consecuencia directa de dicho trauma era la invalidez del vendedor ambulante referido. 3. El 24 de junio a las 5 de la mañana falleció el vendedor ambulante John Alirio Carmona, producto de las graves lesiones que le habían propinado los funcionarios de espacio público y los agentes de policía que hicieron parte del operativo. 4. Igualmente se encuentra desaparecido desde el sábado 21 de junio un vendedor ambulante del cual solo se conoce con el nombre de Fercho, a quien lo vieron por última vez en las horas del mediodía y del cual no existe reporte alguno. Contexto. Primero, el pasado mes de noviembre del año 2002, la alcaldía de Pereira, capital del departamento de Risaralda, en virtud de una acción de cumplimiento en contra de los vendedores ambulantes de la ciudad, dio inicio a una política de recuperación de espacio público, la cual tenía por objeto desalojar a los vendedores ambulantes y estacionarios de las calles céntricas de la ciudad. 2. La alcaldía municipal propuso la reubicación de 300 vendedores ambulantes y estacionarios de los 3.000 de la ciudad en unos bazares populares dentro de las mismas. Es de anotar que la reubicación solo contempla un 10% de la totalidad de dichos trabajadores. 3.
Alterno a la supuesta reubicación de los mismos, desde el mes de diciembre, los funcionarios de espacio público dependientes de la Secretaría de Gobierno en compañía de los agentes de policía destinados para dicha función, comenzaron a desalojar violentamente a los vendedores que transitaban por las calles de Pereira. Cuarto, generalmente en cada operativo de desalojo tiene como resultado la agresión física de vendedores ambulantes y la detención preventiva hasta por 36 horas, al cabo de los cuales los liberan. Antecedentes. Igualmente relatamos como antecedentes los relacionados en la solicitud formal de investigación disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Pereira, donde se informa caso a caso los serios resultantes de cada operativo y los cuales describimos brevemente a continuación. Primero, el día 26 de abril del presente año a las 6:45 p.m. en la esquina de la calle 17 con carrera octava atacaron a uno de los vendedores lesionándolo y posteriormente hirieron a varias personas, entre las que se encontraron la señora Olga Cecilia Hernández y el señor Orlando Jesús Taborda. 2. El día 8 de mayo a las 4:30 p.m. en la calle 17 entre carrera séptima y octava, donde los funcionarios de espacio público comenzaron a hostigar a la señora Nubia Bernal, una de las vendedoras del lugar. Posteriormente hirieron a las señoras Argenis Ramírez y Yolanda Restrepo, quienes igualmente quedaron golpeadas y heridas en el operativo de los funcionarios de espacio público y los agentes de policía que los acompañaron. 3. El sábado 10 de mayo a las 4:30 de la tarde en la calle 17 entre carrera octava y novena igualmente llegaron los funcionarios de control de espacio público en compañía de los agentes de policía dispuestos para que los operativos de espacio público iniciaron un operativo en contra de los vendedores ambulantes ubicados en el lugar, el cual iniciaron agrediendo a un niño menor de edad y a la señora Olga Liliana Pulgarín y César Puerta. En los mismos hechos golpearon fuertemente al joven Yobarbi Ferné Cataño González y al señor Elmer Morales. Segundo, como antecedente fundamental se encuentra la muerte de 3 vendedores ambulantes en el mes de mayo, de los cuales informamos a continuación. A. El día 5 de mayo del presente año fue encontrado el cuerpo de un hombre en la vía que conduce a Combia en el sector La Balastera, el cual respondía al nombre de Jorge y era vendedor ambulante. Según informe, le propinaron un impacto de bala en la cabeza. B. En segundo lugar está la muerte de la vendedora ambulante Pony Torres Henao, de 32 años de edad, quien fue encontrada el día 5 de mayo en el sector de la Carrilera y quien murió producto de múltiples puñaladas en diferentes partes del cuerpo. La misma era madre de 4 niños, todos menores de edad. C. Finalmente informamos que se encontró un cuerpo descuartizado en algunos sitios céntricos de la ciudad y que corresponde a un joven de 20 años de edad de nombre Alberto Morales Otálvaro, el cual fue identificado como vendedor ambulante. Solicitud. Solicitamos a las organizaciones hermanas y a la comunidad internacional, primero, rechazar las amenazas contra la vida e integridad personal de los vendedores ambulantes. 2. Exigir a las autoridades colombianas adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar la vida e integridad personal de los vendedores ambulantes. 3. Exigir al gobierno colombiano adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el ejercicio legítimo y la defensa de sus derechos fundamentales como el trabajo, el trato digno por parte de las autoridades, el derecho de asociación y el derecho fundamental constitucional de reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. 4. Exigir a las autoridades colombianas adelantar las investigaciones penales sobre los homicidios y las lesiones personales relacionadas anteriormente. 5. Exigir al gobierno colombiano adoptar las medidas necesarias con el fin de que cesen las amenazas y las agresiones a los vendedores ambulantes.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Junta Directiva Nacional, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Seccional Risaralda, Bogotá, 26 de junio del 2003. Este es el informe de la época y queríamos que el gremio informal y la ciudadanía conocieran este informe, ya que muchos lo desconocen.